Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos, en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Lees 2 páginas y paras. Empiezas un libro y saltas a otro. Una línea te deja pensando en 1000 cosas y no vuelves. Tienes una montaña de libros a medio leer. Con la escritura pasa igual. Con estos apuntes, sin ir más lejos, entras y sales. Todo te parece una cadena interminable de sinopsis. Las palabras que más dices estos días es ya, que es como listo, ahora sí. Quedaría el puntapié para ponerte a hacer lo que te has propuesto. Pero cuando vas a hacerlo se te ocurre que con un café te concentrarías más. Y caminas hasta la cocina y aprovechas de desinfectar lo que compraste ayer y de darle comida al gato. Y de mirar por los rincones por si encuentras alguna araña y de hacer una lista de las cosas pendientes en lo inmediato y de las que vas a hacer cuando acabe la crisis sanitaria y de cómo se verán las calles con las nuevas marchas, enérgicas, rabiosas, urgentes, y de la tristeza que nos recorrerá al mismo tiempo, porque serán días de duelo y de hambre. Y mientras imaginas todo eso, piensas que tienes que lavarte las manos por 50ª vez en el día y que hay partes en Chile donde desde antes del COVID-19 no hay agua para lavarse 50 veces las manos porque la tienen secuestradas los grandes agricultores. Y entonces recuerdas que tienes que mandar una chorrera de mails, pagar las cuentas, leer los artículos que querías leer y no alcanzaste a leer, limpiar el baño, cerrar las cortinas. Eso es de lo más reciente que ha escrito nuestra invitada Alejandra Costamaña. Tremendo placer tenerte por primera vez en Cuestión de Gustos. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Para mí sí, ya tenía muchas ganas de estar contigo conversando de esto. Y, y sí, pues, eso en realidad fue escrito hace unos meses, cuando estábamos en pleno proceso de la revuelta ahí todavía muy en caliente y la pandemia instalándose y de alguna forma viniendo a quebrar ese estado de cosas. Ya no avisorábamos este proceso tan maravilloso que está ocurriendo hoy día del proceso constituyente, ¿no? Y cómo el estallido y la revuelta expresó esa transformación cultural, cuyo producto es hoy día la Convención Constitucional, pero entonces todavía no podíamos sospechar que estaríamos en este punto. Estábamos con esa sensación. Ahora cuando yo te escuchaba leer, yo decía como, ¿quién escribió eso? O sea, de alguna forma me descoloqué porque creo que era un momento precisamente en el que estábamos con ese shock de la pandemia, de qué es esto, qué es esto que está pasando y que nos truncó o creíamos que nos había truncado algo que venía con todo ese vuelito. Y quizás por eso también ese texto está escrito en segunda persona, en el tú, porque el yo a mí se me volvía como súper, no daba cuenta realmente, esto no era algo que me estuviera pasando a mí. Y mirarlo desde afuera, de una tercera persona, tampoco, o sea, esa distancia era un lugar muy intermedio. Bueno, sigue habiendo un momento de extrañeza, ¿no? Pero en ese momento la extrañeza era ya de un nivel como mucho más, que lo ocupaba todo. Sí, y además escogí partir con eso por varias razones. Uno, porque es el epílogo de la nueva edición de Cruce de Peatones que Alejandra fue muy generosa a compartir conmigo porque todavía no se edita el libro, así que tengo aquí una ultra primicia para partir mostrándole. Y porque de alguna manera ese libro, que es un libro que está en 3 partes, uno con crónicas, otro con entrevistas y otros con perfiles, da cuenta de algo que a mí me parece que es un lugar interesante para partir, que tiene que ver también con tu trabajo periodístico. Y luego vamos a hablar de todas estas bellezas que yo tengo acá, que son algunas de las obras de ficción de Alejandra Costamaña. Aquí tengo 2 novelas y 2 libros de cuentos que vamos a estar comentando, pero quería partir una pregunta que mueve este programa y mi propia curiosidad es de dónde se encuentra la voz. Cuando uno dice, tengo cosas que contar y tengo una manera muy específica de contarlas. Y Alejandra, ¿cómo fuiste encontrando tu voz? Sí, yo no estoy tan segura de que uno llegue a encontrar la voz. Y quizás el asunto es permanentemente estar buscando en cada libro
en cada objeto al que uno se acerca, cuál es la voz para ese texto en particular, para eso que se va a narrar. Y ahí entonces quizás, para mí el momento en el que me empiezo ya a sentir parte de algo que estoy escribiendo es cuando logro acercarme, poder sentir una cierta confianza con, más que la voz, el tono. Y el tono, yo creo que pensando en lo que decía Piglia, ¿no? Es la relación emocional, intelectual, de parentesco, ¿no? Que establecemos con el material con el que vamos a trabajar, ¿no? Con los hechos narrados en este caso. Y esa relación puede ser muy distinta de un texto a otro, ese tono. Y yo me doy cuenta que de pronto hay un cierto tono que tiende a aparecer en varios de mis textos, que tiene que ver con una cierta perplejidad, en el sentido de no tratar de entender del todo lo que estoy escribiendo, o más bien pensar que se escribe, o que yo al menos lo consigo así, para ir entendiendo lo que escribo mientras lo estoy escribiendo, pero no partir de antemano con una voz definida, con un tono definido y con la certeza de qué es lo que quiero contar. Entonces, sí, creo que por ahí va el tema de encontrarse uno mismo en esa voz, que es propia, pero que también es una voz que dialoga con muchos y muchas, ¿no? Con un afuera. A mí me gusta pensar los libros en ese diálogo con el afuera. Claro, pero de afuera, a mí me parece que es una cuestión mágica, o sea, es muy fascinante que tú de alguna manera digas uno parte, y no es la primera que me lo dice, ¿no? Uno sabe más o menos dónde parte, pero no sabe dónde va a terminar, y a mí siempre me llama la atención cuando me dicen así, porque el personaje quiso hacer esto, y yo, pero ¿cómo sabes eso? Entonces cuéntanos un poquito de cómo se va desarrollando ese proceso de olfatear lo narrado, ¿no? El material. Sí, a mí siempre me gusta pensar en una idea que desarrolló Feliberto Hernández. Él tiene un textito breve que se llama Explicación falsa de mis cuentos. Y él dice que él, al escribir un cuento, o sea, está intentando explicar cómo escribir los cuentos, justamente un poco de este asunto. Y él dice que él en algún minuto empieza a sentir que hay una planta que lo empieza a acechar por dentro. Y él intenta seguir a esta planta, tratando de encontrar por ahí, en lo posible, si lo miramos con ciertos ojos, algunas ramas de poesía. Y entonces el trabajo consistiría en ir siguiendo esa planta, el movimiento de esa planta que se maneja, que va creciendo por sí sola, pero al mismo tiempo ir intentando guiarla, un poco como ese guiando la hiedra de Eve Ward, que son los que yo también, no por casualidad, me parece que son dos autores que yo admiro mucho. Y creo que un poco es eso, el gran vaivén que a mí por lo menos me pasa con la escritura, es tener más o menos claro que hay una obsesión, que hay un tema que viene, que aparece, o hay una imagen muy recurrente que está ahí, que está ahí, que está ahí por mucho tiempo, y entonces le hago caso. Pero al momento de hacerle caso, voy dejando que sea entonces ese material el que me vaya llevando por los distintos lugares. O sea, tener las riendas, pero al mismo tiempo soltarlas de vez en cuando. Claro, me imagino que es esta cosa como que uno se fascina con la idea de la musa, ¿no? Que viene y te dicta, pero detrás de eso hay un montón de trabajo, porque editar Totalmente, eso, totalmente. No, yo no creo en la musa. No, o sea, yo creo que hay momentos más proclives, que uno está con un ánimo predispuesto, que ha habido una serie de asociaciones memoriosas que te llevan a algo, pero no que aparezca de la nada. O sea, eso no existe. O la musa te tiene, ¿quién decía? ¿Picasso era que decía que la musa te tiene que pillar trabajando? Sí, era Picasso. Sí, Bueno, sí. Sí, vamos a seguir conversando con Alejandra Costamaña, porque tengo un montón de preguntas para ella, y que algunas derivan de su reciente respuesta, otras que ya venía pensando mientras la leía, pero ya es momento de que vayamos a escuchar una canción. Ale, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que hablando de ánimos me da mucho ánimo, y que se llama Feeling Good, que la vamos a escuchar interpretada por Nina Simone. No es de ella, no fue escrita por ella, pero es magistralmente interpretada por ella. Hermoso, me encanta. Vamos con la versión original que conocemos, ¿no? Luego hay otras versiones hermosas de Muse, de George Michael y cosas maravillosas, pero vamos, siempre vale la pena escuchar a la gran Nina Simone. Hacemos cuestión de gustos con Alejandra Costamaña. Piensa que debería escribirle a su padre.
Aconsejarle ser bravo y no dar confianza. Advertirle que es de mala educación no incluir a su hija en las fotografías familiares, no enterrar a un primo, cambiarse de bando. Decirle que no debe escupir en la calle y que eso es de atorrantes. Su padre necesita ser enderezado y ella puede guiar su comportamiento desde el lugar donde nació, desde el comedor, sentada frente a la máquina de Nélida, que luego fue de Agustín. Vigila la pieza del padre. No puede imaginarlo ahí, le cuesta esa visión. La noche anterior sacó los retratos de los muros. Eso es parte del sistema del tacto, finalista de premio Rale de novela, además ha recibido muy buenas críticas y otros premios también, y lo traigo a colación porque en este bloque quiero que hablemos de dos fuentes de donde puede venir tu material. Uno tiene que ver con la autobiografía, que aparece acá y que también aparece acá, y en tu primera novela también, y otra fuente es el periodismo. Entonces partamos por la autobiografía, ¿no? Por el juego de la autoficción, que puede ser algo que resulta tan bien o algo que resulta tan mal, y cómo uno se mueve en ese súper delicado espacio. Sí, mira, yo diría que en realidad el sistema del tacto puntualmente recoge algunos elementos de mi experiencia, pero los mete en una especie de juguera que los deforma completamente, que yo creo que la novela está todo el tiempo atravesado en varios vaivenes, los vaivenes que uno de ellos es esa relación entre la memoria y la imaginación, pero también hay otros como la intimidad y la historia así como grande, con mayúscula, o el pasado y el presente, en esa temporalidad que va y viene también, incluso geográficamente, ¿no? Entre un territorio, un lado del charco y el otro, un lado de la cordillera y la otra. Entonces, creo que ahí todo lo que puede provenir de un universo autoficcional se desborda completamente. O sea, yo creo que más bien este es un libro que es como un álbum familiar intervenido hacia la ficción. Parte de esa, creo que tiene que ver con el origen también del libro. Yo pensaba inicialmente, yo quería hacer un libro sin ficción que tenía que ver con los primeros migrantes de mi familia y qué había pasado con ellos en ese proceso, que eran en realidad de fines del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Qué había pasado, qué habían dejado al hacer este traslado, en qué se habían convertido, cómo se aprendía a ser otro, ¿no? Y ahí me fui encontrando con algunos materiales que me fueron dando, a ver, como algunas guías de que no tenía mucho sentido, primero, intentar reconstruir un pasado que es imposible de reconstituir al 100%, ¿no? O sea, que no me interesaba tampoco hacer ese ejercicio como, tal vez como de museo, ¿no? Que sin nada malo con que sea un museo, pero lo que yo quería escribir no iba por ese lado. Y que entonces, ¿por qué lo quería contar hoy? ¿Cuál era la importancia desde el presente? Y entonces, al poner el ojo en el presente, es que empieza a aparecer también ese halo de esa corteza ficcional, por llamarla así. Y en esa corteza ficcional, curiosamente, entra lo que se tiende a leer más como autobiográfico, pero que no lo es, porque entra la chilenita como personaje. Claro. Pero, no, claro, toma, por supuesto, elementos vividos, observados, experimentados, pero están absolutamente desfigurados, ¿no? Es como... Ahora, es una especie de trampa. Hace poco hablamos con Lina Mervanes sobre Sangre en el Ojo, y también esos como trucos que ella pone al interior del libro para que uno diga, es la autora. Y ella al final tú decís, no puede ser la autora, la cosa atroz que pasa al final del libro, ¿no? Y entonces también preguntarte por esa estrategia, ¿no? De un poco como hacerle un poco de trampa al lector, lectora, para que entre en este juego de ficción documentada, ¿no? Sí, es que yo creo que el yo, a mí, no sé si, en la novela no hay yo, está narrada en una tercera persona cercana, desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de Ania, la chilenita, y la perspectiva de Agustín. Pero todo eso tiene un eje que, si tú me preguntas quién es el protagonista o la protagonista de esa novela, en realidad es Nélida, que es la que está en la portada, la foto de la portada, pero que en realidad en la novela es una especie de figura fantasmagórica, porque a mí me interesaba trabajar más con voces que con personajes así como súper definidos y moldeaditos. Entonces ahí es donde también el yo se vuelve, como que adopta una forma que claro, uno puede asumir porque coincide con muchas cosas mías, pero no me interesa que se lean como lo confesional,
O sea, yo creo que en toda articulación de un yo, o el yo que a mí me interesa, hay una construcción. Ujú. Y es eso, como el lugar donde me siento más cómoda o creo que como lectora, estoy pensando como lectora. Eh, Pienso, por ejemplo, no sé, en las novelas de Annie Ernaux y cómo ella se mueve con unos yo que todo el rato están, es el ejercicio de acercarse a los materiales que forman parte de tu propia experiencia, pero al mismo tiempo tomar distancia. La distancia es la que te permite hacer literatura al final. Claro. E incluso estaba pensando mientras te escuchaba, Alejandra, este ejercicio que incluso en el género, ¿no? Gente que escribe, que ha estado en este programa, no sé, como Mariana Enríquez, ponte tú, que hace unas cosas súper truculentas y súper radicales, y es como, ahí también está ella, ¿no? Y Sí, hay sin sus duda. propias obsesiones, aunque esté absolutamente puesto en otro lado, en otro formato, etcétera. O sea, ustedes siempre están cuando Por crean mundo. supuesto. Por supuesto, yo creo que incluso uno está mucho más a veces cuando no es evidente en la superficie, ¿no? O sea, porque hay una mirada de mundo de fondo. Y quizás eso es lo que importa. O sea, no es el personaje con tus características, como eso, la epidermis, es lo Ujú. otro. Claro, son las Sí, uno no puede, obsesiones. exacto, uno no puede despojarse de uno mismo al escribir, eso sin duda. Ahora, ahí en ese ejercicio de trabajar con lo que la realidad te da, me imaginaba mientras revisaba este cruce de peatones, que también hay un aprendizaje tremendo para la escritura y para encontrarse con los materiales en el ejercicio periodístico, ¿no? Y la gracia de este libro es que reúne crónicas, entrevistas y perfiles. Y cuéntanos un poco cómo esos ejercicios de alguna manera han alimentado a la Alejandra Costamaña, escritora. No es algo que yo pueda tener tan claro, tan consciente como ha sido esa herramienta, pero sin duda yo creo que al escribir a mí me interesa mucho mirar. Eh, o sea, como que creo que hay varios verbos asociados al escribir, escarbar, escuchar, pero yo creo que mirar es fundamental. Y en ese sentido es como, no, en el ejercicio periodístico también hay algo de la observación que es muy clave. Y que uno podría pensar que luego eso significa muchas cosas, significa apuntar mucho a los detalles, a las particularidades, no a las generalidades, no a lo abstracto, sino siempre tratar de pensar en cuál es esa especificidad de ese momento, ¿no? A mí me gusta también escribir pensando a veces en la figura de la descripción de lo quieto, y que eso luego te lleva a otras cosas, pero poder hacer de alguna forma como tomar la temperatura de lo que estás narrando. Y la temperatura se narra observando. Entonces, sí, probablemente eso viene también de estar dispuesto cuando en el libro, en Cruce de Peatones, la parte de las entrevistas, es sobre todo también un ejercicio de mirar al otro y escucharlo atentamente y quizás incluso desaparecer un poco. Ujú. Ejercicio de desaparecer, hacer como que uno desaparece en realidad, porque al llevar la conversación estás haciendo, estás escribiéndola de alguna forma mientras se conversa. Pero, pero sí, es el ejercicio de desaparecer. Pero además también el ejercicio de la mediación, ¿no? Porque estoy pensando tú en este libro, o sea, que están reunidas en este libro, gente además que escribe mucho y que es muy fundamental para la literatura chilena, como Bolaño, Claudio Bertoni, Estela Díaz Barín, Armando Uribe, Mauricio Redolés, o sea, también hay una lógica, pensaría yo, de maestros, de qué emoción quiero escarbarle la cabeza y que me muestre su piedra filosofal. Eh, sí, pasó algo como curioso con todas estas entrevistas que después al editarlas yo veo el diálogo que hay entre ellas, porque fueron hechas en un momento, claro, en comienzos de los 2000 la mayoría, a pesar de la de Bolaños del 98, y es como la primera vez que él viene a Chile. Y entonces es mirarlos también como una especie de diálogo, no solo entre ellos, sin que ellos se dieran mucha cuenta, ni yo tampoco, sino también con el momento que estábamos viviendo. O sea, Bolaño habla ahí, por ejemplo, del tema de traer o no a Pinochet para juzgarlo en Chile. O sea, también como ponerlos en un lugar que no es el lugar donde habían sido ubicados con regularidad, ¿no? Sacarlo de ese contexto, eh, sí, ponerlos como en un sillón a conversar como con cierta quietud. Ujú. Eh, y sí, claro, son todos como personajes que los escojo porque me dicen algo, o sea, a mí me provocan,
cosas interesantes en sus pensamientos, sobre todo, como su forma de mirar la literatura, mirar el mundo, mirarse entre ellos. Sí, bueno, por lo menos aquí se comparte como el entusiasmo de la entrevista tiene que ver con que tengo ganas de que hablemos, cuéntame, ¿en qué estás? Etcétera. Eso es lo que hacemos acá en Cuestión de Gustos, qué privilegio el mío, que tengo a Alejandra Costamaña en esta ocasión. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, Ale? Ahora vamos a seguir con mujeres, pero nos vamos a ir a Colombia. Quiero que bailemos y que vayamos con esta canción que se llama Fuego, de Bomba Estéreo. Oh, a bailar todo el mundo. Rebeldía y placer juntos. Me encanta. Vamos a escuchar eso entonces, haciendo Cuestión de Gustos con Alejandra Costamaña. Vive con su hermana, está por cumplir 20 años y ahora se va a morir. En principio tiene dos opciones, dejar que el cirujano corte y trate de componer las cosas o no hacer nada. Si no hace nada, lo más probable es que las células degeneradas la devoren tranquilamente en la sala del hospital. Y si deja que el cirujano opere, también tiene dos opciones, quedar bien o quedar mal. 50 y 50. Si queda mal, tiene otras dos posibilidades, convertirse en planta o andar con una bolsita para todos lados, como esa gente que pasea a su perro y va recogiendo todas las fecas, solo que ella sería simultáneamente el dueño y el perro, con la bolsita a cuestas todo el tiempo. Puros finales tristes y demasiado reales para alguien como Julieta, hermana de Raquel, aburrida de tragar esa agüita dulzona que le han dejado en el velador, aburrida, sobre todo, de la cháchara de la propia hermana. Ese es el inicio de Imposible salir de la Tierra, el cuento que da título a esta colección de cuentos que acaba de ser reeditada por Laurel, y comentábamos con Alejandra, tremendo trabajo editorial que está haciendo Laurel Editores, y qué belleza este libro. ¿Por qué escogí esto para partir? Porque una de las cosas que me gustó mucho de este libro es que tiene cierta crueldad. Que los personajes están puestos en lugares muy insólitos, pero al mismo tiempo tremendamente cotidianos. No hay nada fantástico en este libro, ¿no? Son cosas que pasan y que le pasan a la gente normal, digamos. Pero la manera en que están contados tiene una cosa como de espejeo muy poderoso y muy oscuro. Hay como un humor negro cruzando este libro. Cuéntanos un poquito de en qué estabas cuando estabas escribiendo esto. Sí, me gusta que uses la palabra crueldad, yo creo que sí, que hay una zona que se repite en varios. Mira, en realidad este libro surge en el año 2016 como una idea de la editorial Estrandomú peruana, ellos querían que yo hiciera una recopilación de cuentos míos que hubieran o no circulado, que a mí me parecían interesantes juntarlos. Entonces, obedeciendo un poco a ese llamado, yo me puse a revisar los cuentos y me fui encontrando con algunas concordancias entre unos y otros y ciertos diálogos temáticos que aparecen ahí, como el tema de las pérdidas, el tema del deseo, el tema de la muerte, el tema de cierta normalidad extrañada, relaciones trizadas, bueno, en fin, aparecían como cosas ahí de temas, pero también me parecía que lo que los unía era una especie como de viscosidad similar. Había un aire en el que estaba todo el rato rondando una especie de calamidad, pero era una calamidad no catastrófica, ¿no? O sea, como que siempre había algo que los alejaba de esa cosa como solemnosa, la pátina de lo solemne en lo trágico. Y ahí me pareció que quizás podía establecer como ciertos hilos entre unos y otros. Y lo que me interesó, ya que eran cuentos, y a mí me interesa un poco ir, tal como en la novela, en el sistema del tacto, ir como más allá del género de la novela misma, desbordarla un poco, con los cuentos también desbordarlos un poco, y poner en tensión esos límites del género. Y entonces pensar que en el libro podían caber perfectamente textos como Agujas de reloj, que prácticamente es como un relámpago, es como una miniatura, ¿no? Una especie de shock, junto con otros que son Naturalezas Muertas, que es una especie de novela. Y también registros distintos, que son desde lo más aparentemente más realista, como Are You Ready?, con otros que son un poco más pelacable, más surrealista, o no sé, más absurdo, más del absurdo, como Cuadrar las Cosas, por ejemplo. La mujer que se saca a un bebé de la cabeza, ¿no? Entonces me interesaba también ponerlos en diálogo en esta, como desordenar un poco el género y pensar que un cuento es todo eso. Claro, las posibilidades. Ahora, a mí me llama la atención ese ejercicio y quizás desde mi perspectiva tendría que ver con esta cosa no melodramática, quizás ahí estaría la crueldad, ¿cachai? Porque estos cuentos arrancan del sentimentalismo,
pasan cosas bien terribles Claro. en los cuentos. Pero claro, quizás lo que a mí me resulta cruel, y no lo digo desde un lugar malo, de hecho me resulta atractivo, en ese sentido es como que está contada desde un lugar tan frío que uno no sabe si reírse o distanciarse o estremecerse, finalmente le pasan todas esas cosas al mismo tiempo. Y lo que me parece interesante de lo que dices tiene que ver con lo que te quería preguntar también, con este moverse entre géneros, y me llamó mucho la atención algo que está acá, Había una vez un pájaro, que es una versión de ese mismo cuento, ¿no? Había una vez un pájaro, que es una versión modo cuento de tu primera novela. Y quería preguntarte por ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo sabes? Porque yo no tendría idea. Cuando esto es un cuento, esto es una novela, esto funciona así, este tiene ese tono, ¿cómo te vas moviendo en los distintos? Porque aquí tengo 6 libros tuyos y están todos en distintos formatos. Hay cuentos, hay novelas, hay crónicas, hay entrevistas. Sí, quizás, bueno, porque a mí me gusta pensar que los géneros tienen algunas particularidades, pero al mismo tiempo me gusta encontrarles esas zonas más impuras y meterme en esas zonas como un poco más fuera de sí. O sea, que estén siempre con la posibilidad de desbordarse. Entonces, claro, mi primera novela en voz baja, yo no tenía, o sea, era la primera novela, no tenía mucha noción tampoco de lo que estaba haciendo hasta que lo hice. Y lo hice un poco porque también me acuerdo que fue un proyecto Fondart, que en ese tiempo se llamaba Fondart, ¿no? Había que poner objetivos y qué sé yo, entonces me vi como en la obligación de decir estoy escribiendo una novela, pero en realidad yo tampoco tenía mucha idea cómo se hacía una novela. Pues, o sea, era lectora, digamos, y desde la lectura es que fui acercándome a eso. Y cuando a mí me proponen después para la conmemoración de los 40 años del golpe, hacer una reedición de esa novela, yo me encuentro ahí con un texto que temáticamente, en términos de contenido, me parece que es súper válido y que yo hoy día volvería sobre ese tema y sigo volviendo a ese tema, ¿no? Que tiene que ver con la dictadura. Pero la respiración de esa persona que escribió ese libro ya no era la mía. O sea, ahí fue también el ejercicio de mirarme como lectora atentamente, como la lectora de esa otra Alejandra Costamaña que escribió ese libro. Y claro, habían pasado muchas cosas, habían pasado muchas lecturas, pero también había pasado la experiencia, por ejemplo, de no tener la edad o mirar el tema de la relación entre un padre y una hija con otros ojos, porque yo ya tenía otra edad, yo miraba las cosas desde un lugar distinto. Y aparte el libro me parecía que quizás se llamaba en voz baja, pero tenía muchos ruidos. Y entonces el ejercicio ahí, sin proponerme yo voy a escribir un cuento, sino más bien era voy a hacerle algunos ajustes a este texto para procurando una cierta como concentración expresiva, silenciándolo, realmente silenciándolo en términos de, se llama en voz baja, bueno, trabajemos en pos de aquello. Y bueno, y en ese momento lo que fue apareciendo fue pulir, 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 hasta llegar a esa versión que bueno, sí, uno puede decir convencionalmente, una especie de cuento largo, una novela, sobre todo más allá de cómo se le llame, creo que es un texto más condensado. Y quizás, sí, pues si uno piensa en algunas cosas como de las pocas cosas que son más específicas del género, del cuento, hay algo del orden del silencio que está ahí siempre rondando, ¿no? Lo que influye. Lo que me parece fascinante es este ejercicio como lo que tú dices, como el material está ahí, pero yo no soy la misma, ¿no? Y de hecho, acá, si no me equivoco, hay un cuento que es una escena de este libro, y no sé qué vino antes, ¿cierto? Como que yo leí primero Dile que no estoy, después leí esta colección hermosa que sacó Editorial Coneta de Había una vez un pájaro, y yo estaba leyendo esto como, pero yo esta escena la conozco, es como que yo la he visto en otra parte, claro, la había visto en Dile que no estoy, y quería preguntar también por ese ejercicio, ¿no? Por esos lugares a los que se vuelve en otros formatos, en otros momentos, quizás con otras intenciones. Sí, pasa, por ejemplo, también con Are You Ready? Que es el cuento de Imposible salir de la Tierra, que está en el sistema del tacto, o sea, digamos que una anécdota parecida está en el sistema del tacto. Y es que yo creo que sí, que se cruzan nuevamente, es como yo trabajo mucho con imágenes y con obsesiones y con esas cosas que quedan, que reverberan, ¿no? En la mente y están ahí todo el rato. Y quizás es como un poco la posibilidad de pensarlas desde otros ángulos. Eh,
no sé, ahora estoy pensando un poco en voz alta, pero quizás eso puede venir también del tema de lo del periodismo y pensar que la verdad, la objetividad, así como 100% no existe y que es muy importante desde dónde miras tú. Ujú. Y sincerar ese lugar desde donde se mira. Y entonces también quizás este ejercicio de mirar un mismo acontecimiento desde distintas ópticas, volverlo a poner en escena, pero a poner en escena con otra, sí, con otra perspectiva, incluso con otra respiración. Sí. ¿Qué pasa con eso? O sea, sí, yo soy muy, muy partidaria de la reescritura de lo propio, incluso como mientras no ha sido publicado, o sea, eso sin duda, ¿no? Es como reescribir y reescribir, porque me parece que ahí está, que la escritura no es solamente el momento en el que, o sea, nunca se da por zanjado. No, Creo que los textos siempre son borradores. aparte, es que es muy fascinante porque finalmente está publicado. Entonces, como, ¡tanc! Ahí está. Pero siempre pienso, y para mí fue muy liberador, cuando vi este documental sobre Úrsula K. Le Guin, los mundos de Úrsula K. Le Guin, está en Amazon Prime, véanlo, en donde ella dice, esta gran escritora de fantástico y ciencia ficción, en donde ella dice que cuando ella escribe las historias de Terramar, ella era una mujer, por ejemplo, que no se pensaba feminista. Y que después con el tiempo fue como que pena que no haya sido más feminista cuando escribe ese libro. Y vuelve sobre ese mismo mundo varias veces, después escribe un cuarto y un quinto libro vinculado, siendo ya más grande, siendo ya más vieja, habiéndole pasado otras cosas, teniendo otras perspectivas del mundo. A mí me parece tremendamente liberador ese ejercicio. A mí me parece fascinante lo que estás diciendo y qué bueno que lo digas también con Úrsula K. Le Guin, porque es una autora que a mí me vuela la cabeza y me vuela la cabeza también en su forma de pensar los géneros. Hace poco yo escuchaba a Manuela Infante, que ella hablaba sobre un teatro feminista y justamente traía a colación un texto de Úrsula K. Le Guin que es precioso, que se llama algo así como La bolsa... ay, la teoría de narrativa de la bolsa de mano, Uh-huh. que está en inglés, el título original, bueno, esa es una traducción así como medio julera, pero es eso, básicamente ella habla de pensar en una narrativa que se despoje de la idea de la narrativa del cazador, ¿no? El cazador al combate que vuelve con su presa, y no solamente vuelve con la presa, sino que vuelve con una épica, y vuelve con un héroe que cuenta esa historia, Claro, esa historia de la batalla. Y entonces Úrsula lo que dice es básicamente pensar en una narrativa recolectora, y por eso lo de la bolsa de mano, claro. porque uno está recolectando pedacitos, ¿no? De aquí, de allá. Entonces es una narrativa que es mucho menos convencional, mucho menos patriarcal, en el sentido de pensar la escritura como Épicamente. batalla, claro, batalla con el héroe ganador, y también pensar en este registro que es el registro de los restos, de los fragmentos, de lo que se va armando como reuniendo una palabra con otra, una tradición con otra. O sea, es profundamente feminista eso, por más que ella Absolutamente. no lo haya planteado desde ese lugar, ¿no? Inicialmente, pero después que por eso me parece fascinante, porque a los creadores, a las personas les pasan cosas. Entonces me parece hermoso decir, bueno, frente a lo que hice hace 20 años, hoy día tengo esta otra perspectiva y quiero volver y quiero revisitar, etc. Estamos haciendo cuestión de gustos con Alejandra Costamaña y es hora de ir con una canción. Bueno, nos vamos a ir ahora con una canción rabiosa, desgarrada, profunda, que es de Violeta Parra y que es Maldigo del Alto Cielo. Uf, ya, vamos con eso. Continuamos haciendo cuestiones de gustos con Alejandra Costamaña y yo de verdad debo decir que estoy ultra chocha porque este mes en que iniciamos este ciclo solo con escritoras mujeres, hemos tenido las tesis, hablamos con la Nora Fernández, hablamos con Lina Meruane, hablamos con Ale Costamaña y de hecho ahí estoy como armando, la Andrea Yestanovich ya está agendada y ahí tengo como una cuestión súper generacional con ustedes cuatro de escritoras que o sea, como que de alguna manera salieron al mundo a finales de los 90. Yo me acuerdo de haber leído a la Alejandra en la zona de contacto, si no estoy mal. ¿O no? No, ¿Estoy mal? ¿No? O no. haberla leído como crónica en algún lado escrito hace mucho tiempo atrás, qué sé yo. Y ahí como que el nombre me sonaba, me parece notable, es como tener la posibilidad de escucharlas, también pensando que a ustedes cuatro les tocó en un momento en donde no se hablaba
de literatura feminista, en Chile por lo menos, o de literatura de mujeres, etcétera, y eso me imagino, y por eso te quiero preguntar, tiene que haber sido súper desafiante también, mucho más que, digamos, a las escritoras que les está tocando hoy día. Sí, claro, o sea, ahí yo creo que corría mucho esta idea que nos ha penado y que recién ahora estamos un poco sacudiendo, pero el tema de la excepcionalidad, ¿no? O Mm. sea, cuando se piensa en la tradición y a quienes nos dieron a leer en los colegios, claro, uno puede encontrar a María Luisa Bombal o a Marta Brunet, pero siempre, y a Brunet ni tanto, ¿no? Eran, ya, la Bombal, dejémosle un espacio. No, Pero ya, como porque si la Brunette era como para niños. exacto, a la Brunet se la leía desde ese lugar, a Gabriela Mistral también. Y en todo caso, cuando uno leía después como cosas más para adultos, ¿no? de Marta Brunet, era siempre encasillada en el criollismo, era la escritora que escribía como hombre, ¿no? Y que por eso de alguna forma se le daba ese espacio Claro, opcional. es tan buena que escribe como hombre. Exacto, y yo creo que eso, claro, para hasta nuestra generación de las que mencionas, yo creo que también entrábamos como con cuentagotas. Y eso, bueno, como que se ha ido fabulosamente rompiendo y creo que es maravilloso lo que está pasando hoy por lo menos con ese emparejar la cancha desde ahí. Falta muchísimo, porque no basta solamente con eso, con mencionarlas, con que existan, sino en el fondo poder tener efectivamente una apertura hacia otras formas de mirar la literatura, de mirar el mundo, ¿no? Uh-huh. Claro, y ahí se me cruzan dos cosas respecto a lo que dice Alejandra que me parece importante y que tienen que ver con el sentido de este ciclo en particular que estamos haciendo. Por un lado, sacar esa idea de la excepcionalidad, ¿no? Es como, claro, es que ella lo logró porque ella era muy excepcional, porque ahí seguimos pisando el palito del patriarcado. Y por otro lado, también sacar el prejuicio de la literatura de mujeres como si fuera un género. Porque una Exacto. cosa que a mí me pasa leyéndolas y preparando incluso a ustedes cuatro, a las que todas las he leído y las he entrevistado, son súper distintas. Y excepto lo generacional, me cuesta mucho poder decir en qué se parece tu literatura, la de Lina, la de Nona, la de la Andrea, o sea, es muy particular. Y yo creo que esa es una cuestión que hay que celebrar. No existe una literatura de mujeres, existen mujeres que escriben. Totalmente. No, sí, o sea, la idea, sí, de que todas las mujeres seamos las mismas mujeres no me parece válida porque me parece biologicista también, ¿no? Me parece que es pensar como también con un concepto esencialista de la literatura que la aplana muchísimo, porque hay muchas zonas que no tienen que ver solamente con el ser mujer, sino también con criterios de clase, con criterios de raza, con criterios de pertenencia de otros órdenes. Entonces, esas especificidades y esas particularidades no se pueden soslayar en una mirada completa, ¿no? Bueno, y eso incluso pasa con libros que son antologías que tienen incluso una temática de género directamente, en donde a pesar de que la temática es la misma, aparece esta tremenda diversidad. Yo tengo el privilegio de tener aquí en mis manos esto que se llama No te pertenece, que son cuentos contra la violencia de género, publicado por Garceta, y en donde hay un cuento de Alejandra Costamaña, y que es Avisa cuando llegues, que es una joya que se publicó por Bifurcaciones, con apoyo de ONU Mujeres, en donde la Alejandra fue coeditora junto con Carolina Melis. Hablemos un poco de estos proyectos. Bueno, el Avisa cuando llegue fue un libro que salió justito un poco antes del estallido. Y es muy bonito, claro, lo que pasa ahí, porque es un libro que reúne 25 mujeres, que nosotras hicimos esta selección con Carolina Melis, pensando también en esta especie de diversidad, nuevamente, de cuerpos, de voces, de registros, desde dónde venían, y sin que existiera también, tampoco de nuestra parte, una indicación al respecto. O sea, queríamos abrir como genéricamente ese ámbito. O sea, convocamos, qué sé yo, a Elvira Hernández, pero que escribiera en el formato que quisiera, y curiosamente no escribió poesía, sino que escribió un ensayo precioso, ¿no? O hay una cineasta, que es la Alicia Cherson, hay dos dramaturgas. Tamaliki. Está la Maliki, por ejemplo, también hay una cantora popular, dos cantoras populares. Entonces nos interesaba primero como
amplificar ese registro. Y segundo, pensar en la forma de, no solamente la escritura de somos mujeres y corporalmente respondemos a lo que decíamos recién, como somos solo cuerpo, sino qué pasa con esos cuerpos frente a el uso del espacio público. Y ahí el uso del espacio público como siempre una amenaza, un peligro. O sea, hemos sido siempre relegadas y habitamos ese espacio de lo doméstico al que hemos sido confinadas. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos al espacio público y a qué nos enfrentamos, a qué peligro nos enfrentamos? Pero también, ¿qué pasa con ese espacio como un lugar de reivindicación también? Un lugar de ganar batallas. Y ahí es lo bonito digo, lo del estallido antes, porque cuando irrumpe, cuando llega lo de las tesis, creo que pasa algo muy bonito también con lo de la calle. O sea, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, de alguna forma está muy presente en varios de los textos que surgieron ahí de Avisa Cuando Llegues. Nuestra convocatoria a las escritoras y artistas fue que pensaran en esas dos palabras, mujer, espacio público, y que a partir de eso hicieran lo que se les antojara. Y fue muy bonito porque yo creo que es un libro muy colectivo, comunitario, en el que dialogan entre ellas y que incluso nosotras con Carolina Meli siempre formamos como nosotros éramos un equipo que, bueno, fuimos a tu programa justamente. Y de a dos, o sea, esto no era un proyecto mío, ni de la Carolina, ni de ninguna de ellas, era un proyecto de todas. Que es algo muy feminista, digámoslo, ¿cierto? Sí, totalmente. Esta cosa colaborativa. Yo, este libro, bueno, este autor también, ¿no? Por supuesto que para quienes somos mujeres o habitamos o nos identificamos con lo mujeril, es súper bello leerlo porque nos sentimos tan identificados, porque siempre nos han tratado tan locas, ¿no? De cómo te pasa eso, ay, pero estás exagerando y no sé qué. Y leer tantos testimonios de distintos lados es tremendamente poderoso, pero especialmente se lo recomiendo a los varones para que se hagan una idea de lo que es habitar un cuerpo femenino o una identidad femenina en este mundo. ¿Cómo no te pertenece? Que también me parece que es una joya en ese sentido. Es precioso ese libro, sí. Sí, ahí Verónica Jiménez fue ella la que curó el libro y me gusta también pensar en esos distintos registros, esas distintas estrategias, sí, como pensar la literatura desde lugares muy distintos y también, sí, el pie forzado de ella de alguna forma era pensarse también habitando un cuerpo de mujer, pero con mucha libertad. Bueno, estos son cuentos contra la violencia de género, no te pertenece para que también lo busquen y créanlo, no se nos acabó el programa. Me hace feliz saber que pronto voy a hablar con Alejandra Costamaña cuando se reedite este cruce de peatones que tengo muchas ganas de leer ahí en papel, ¿no? Una que es fetichista. Ale, tantas gracias por este tiempo con nosotros en Cuestión de Gustos. Muchísimas gracias a ti, realmente voló, así que nada. Genial estar acá. Muchísimas gracias. ¿Y con qué cerramos? Mira, vamos a cerrar ya que estamos. No sé si es posible, espero que sí, pero me encantaría que sonara Un violador en tu camino, ya que estábamos hablando de las tesis también, ¿no? Porque hay teoría, hay arte, hay activismo, hay música, hay cuerpo, hay performance y hay una gran potencia. Me encanta porque cerramos este primer mes de este ciclo de Cuestión de Gustos que abrimos con las tesis, escuchando las tesis. Les invitamos a escuchar ese programa también o a verlo. Está ahí en nuestro canal de YouTube y también está el podcast para que le echen un oído. Nos vamos entonces. Muchas gracias, Alejandra. Un placer. Gracias a ti.